presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano, hermana, amigo, amiga. Bienvenido a un programa más de la Biblia Hoy. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de estos temas tan importantes, temas que nos rodean, temas que nos llegan al día de hoy como hijos, como hijas de Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar con estos 3 bloques que tenemos el día de hoy, que creemos por fe que van a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz, Señor, por nuestros pecados, para darnos esta vida eterna y el perdón de pecados que cada uno de tus hijos disfrutamos. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por ser aquel que nos usa, que nos motiva, que nos permite aplicar la palabra de Dios a cada situación de nuestra vida. Te pedimos, Padre, que tomes control, por favor, de este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí junto con mi esposa Marta. Bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos, el primer bloque, hermanos, hermana, amigo, amiga. Nos toca un poquito de cerca a todos, porque vamos a estar hablando un poco de la violencia. En estos últimos años, yo diría en las últimas 2 décadas, la violencia se ha vuelto algo natural, normal, tanto aquí en este país como alrededor del mundo, también como en nuestros países latinoamericanos. Vamos a estar compartiendo un poco qué es la violencia, cómo ve Dios el tema de la violencia, cómo podemos de alguna manera contrarrestarla. Así que por favor, si quiere ahí tomar nota de los versículos bíblicos que vamos a compartir. ¿Qué es la violencia? Bueno, y si hay algo que mencionar, la violencia no es algo nuevo para la humanidad, ¿verdad? Las escrituras indican que las tendencias violentas de la humanidad se remontan hasta el principio, como lo evidencia el libro de Génesis. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol prohibido, su relación con Dios fue rota. Inmediatamente después, las relaciones humanas comenzaron a deteriorarse. Poco después de la caída vino el primer incidente de violencia física, el cual existe el registro. Caín, al darse cuenta de que el sacrificio de su hermano Abel era más agradable a los ojos de Dios, mató a su hermano en un arranque de celos. La raza humana conoció lo que era el asesinato. Los escritores de la Biblia hicieron muchos esfuerzos para indicar que ya para el tiempo de Lamec, el tataranieto de Caín, la violencia había llegado a niveles elevados y de hecho, lamentablemente, se le celebraba. En el Antiguo Testamento, Dios le dictó a Moisés el principio de ojo por ojo y diente por diente. ¿Para qué? Para poder limitar la violencia. La justicia de la ley funcionaba bajo el principio de la proporción. No se permitía tomar una vida solo por un ojo, o mutilar un miembro del cuerpo solo por un diente. La ley de Moisés fue el primer paso de Dios para tratar con la violencia de la humanidad, insistiendo principalmente en la justicia. La ley no eliminaba la violencia, pero ponía un freno a esta. Amén. Y ya en estos primeros minutos ya estamos viendo que por supuesto ni Dios es el que produce o produjo la violencia, Dios no acepta la violencia, pero es una realidad con la que después de la caída, allá en el jardín del Edén, cada uno de nosotros debe lidiar, por supuesto, de la manera más bíblica posible. Ahora, el mensaje de Jesucristo era diferente. En el Nuevo Testamento, hay en Mateo 5, 38, 39,
Fíjese que el Señor dijo, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo. Antes, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cristo continúa diciendo en el mismo capítulo, en los versículos 43 y 44, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les ultrajan y les persiguen. En estos pocos versículos, Cristo eleva las estrategias de la humanidad para lidiar con la violencia y las pone a un nuevo nivel. Los seguidores de Cristo ya no tienen que tratar con la violencia de sus enemigos solo en base a la justicia o al ojo por ojo. Esta enfatiza una represalia proporcional, sino que ahora respondemos en base al amor. Cristo revela que la voluntad final de Dios en cuanto a la violencia no es la represalia, sino la reconciliación. Eso es importante recordar. El Señor Jesucristo nos enseña que no puede haber reconciliación a través de la violencia continuada. En primer lugar, Jesús indica que todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Se ve así como la ley de la continuidad funciona en este caso. El fuego produce más fuego, el odio produce más odio, la violencia engendra más violencia. En segundo lugar, la violencia no soluciona los problemas reales que están involucrados en el conflicto. La violencia es un ataque contra la persona. En realidad, la violencia no se enfrenta en su manera final a los problemas del alma y del espíritu del hombre, tales como el miedo, el odio y la pobreza. Amén. Y tenemos que entender algo, es una simplificación grave el suponer que la violencia es la solución a los problemas personales, a los problemas políticos o sociales. La violencia lamentablemente elimina la posibilidad de entendimiento y por ende también la posibilidad de reconciliación. Lamentablemente en esta sociedad moderna, como leía el pastor, verá las palabras de Jesús, amar a nuestros enemigos, dar la otra mejilla y aceptar la persecución son ideales honorables, pero se consideran imprácticos y no realistas en este mundo caído, lleno de tanta maldad. La gente muchas veces pregunta, ¿qué harías si alguno se mete en tu casa? O si tratara de violar a tu esposa, o si está a punto de secuestrar o matar a tus hijos. ¿No es cierto que tienes que usar la violencia en esos casos, aunque seas un cristiano? Y tales preguntas demuestran la forma tan profunda en que la violencia ha penetrado en la forma en que la humanidad hace frente a las situaciones. En tales casos, la persona que pregunta o que hace estas preguntas a menudo supone que las únicas opciones reales son el matar o morir. John H. Yoder, en su libro titulado ¿Qué harías tú?, menciona que los cristianos disponen de varias opciones, incluso cuando se encuentran en situaciones de gran peligro. Si un cristiano ve que una persona va a atacar a su madre o a su esposa, puede pensar en alguna forma de desarmar emocionalmente al atacante. Puede ser por medio de un gesto amoroso, de una autoridad moral, o al actuar en forma inofensiva y sin imponer resistencia, lo que podía apaciguar psicológicamente al atacante. Se podría decir, si lo que quieres es el dinero, te lo doy. Cualquier cosa que quieres llevarte, llévatela. Yoder presenta testimonios que muestran que tales tácticas pueden tener éxito. El autor indica que si uno intenta proteger a un miembro de la familia contra un atacante violento usando la violencia y esta táctica falla, la situación se vuelve mucho peor que antes.
El enemigo está más enojado y es más probable que cometa un asesinato. Amén, amén. También es importante mencionar, hermanos, amigos, que el amor que Cristo pone en nuestros corazones como hijos de Dios, debemos mencionar que el amor no elimina la necesidad de tomar medidas de protección, que no sean violentas. La estrategia de pasar el cerrojo a las puertas, evitar enfrentarnos a situaciones peligrosas, sin tener necesidad de ello, huir para salvar nuestra vida, no son estrategias anticristianas, al contrario. Las víctimas del abuso de menores y del abuso conyugal debieran buscar rápidamente ayuda profesional y, llegado el caso, ayuda de las autoridades. Nuestro Señor Jesucristo condena el uso de la violencia, incluso para las causas más nobles, tal como cuando Pedro trató de proteger a Jesús en la noche de su arresto. El Señor Jesucristo no desea obtener victorias que dañen y destruyan a la gente, sino que las victorias en las que el amor venza a la maldad. Yo quiero leerte lo que dice el Evangelio de Juan 18, 10 y 11. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El amor no violento no debe considerarse como que somos pasivos. La meta de Cristo es vencer la maldad de la gente a través del amor, a través de la obediencia, a través de la conversión de las personas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo cuando lo reciben como Señor y Salvador. En realidad, matar a un enemigo es eliminar, en el ámbito espiritual, es eliminar toda posibilidad de arrepentimiento y de conversión. Y acá, por supuesto, entran tantos temas actuales relacionados con lo que es la ética cristiana. ¿Qué pasa con la pena de muerte? ¿Qué pasa con estos ataques que hemos visto en esta última semana en diferentes lugares, donde una persona de repente, ya sea que por una situación de enfermedad mental o por una situación de opresión demoníaca, toma decisiones de matar personas inocentes? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué medidas tomamos? ¿Qué compartimos en la iglesia? ¿Qué nos dice la palabra? Como decíamos recién, hay veces que es difícil, hay veces que es triste tener que reconocer que el decir rápidamente que la persona sea muerta, o qué bueno que lo mataron, o qué bueno que rápidamente se va a aplicar la pena de muerte, de alguna manera se va cortando la posibilidad de que esa persona se arrepienta y que pueda llegar a disfrutar la eternidad con Cristo. El testimonio final del amor de Cristo es tratar al agresor como a un ser humano, cuyo corazón, que ahora está en tinieblas, en dolor, en maldad, ese corazón puede ser transformado moral y espiritualmente, como lo fuimos nosotros, ¿se acuerdan? Hay veces que nos olvidamos realmente de dónde nos rescató el Señor. Tal vez no hemos tomado represalia con nadie, tal vez no hemos cometido muchos de nosotros pecados graves, profundos, o que han significado tener que aplicarse la ley a nuestra vida, pero aún así, el dolor, el enojo, la envidia, la amargura, la idolatría, todo lo que nos rodeaba, hay veces que nos olvidamos que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu también estaba entenebrecido. Como decíamos, el testimonio final del amor de Cristo es tratar al agresor como un ser humano cuyo corazón puede y debe ser transformado. La Biblia nos pide que actuemos frente a nuestros enemigos tal como Cristo actuó frente a los suyos. No olvidemos nunca que aunque una vez fuimos enemigos de Cristo, ahora somos los recipientes de su amor que nos transforma día a día y que nos ha transformado desde el momento que lo recibimos como Señor.
yo quería pedirle a mi esposa si puede leer el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Amén. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y me acordaba de algo que pidió el vicepresidente actual en este país la semana pasada, y le dieron tanta carrilla por esto que dijo, lo acusaron tanto. El vicepresidente en un momento dijo: necesitamos ponernos más de rodillas para poder orar y que el Señor trate con esos corazones, que tengan o no un arma en su mano. Su deseo es matar, producir dolor, producir amargura. Qué interesante, ¿verdad? Que el mundo actual, el mundo liberal actual, el mundo progresista, ve esto como una tontería. Lo que este varón pidió, que nos pongamos a orar más por la paz no solo de este país, por la paz del mundo, sino también por aquellos corazones que engendran violencia. Quizá no exista una ocasión en que nuestra fidelidad a Cristo se ponga a prueba en una forma tan severa cuando se nos pide que amemos a un enemigo. Al final de cuentas, la alternativa del cristiano está entre la violencia y su muerte y la futura resurrección. La creencia en el hecho de que nuestra vida está en manos de un Salvador resucitado, Cristo Jesús, y que la muerte fue vencida en la cruz, significa que podemos seguir a Cristo a donde nos llame, y que amar a nuestros enemigos nos puede costar lo mismo que le costó al Señor Jesucristo. Y en este momento, por supuesto, terminando con el primer bloque relacionado con la violencia, volvemos a la pregunta del principio: ¿cómo ve Dios la violencia? ¿Nos ha servido de algo lo que hemos compartido? Ojalá que sí, ojalá que podamos aplicar un poco el amor de la cruz aún a aquellas personas que provocan a través de la violencia tanto dolor, tanta angustia, tanta tragedia. La palabra nos motiva a orar, a tal vez orar por el corazón de esa persona, a tratar de entender tal vez lo que ha pasado en su vida, en su niñez, en su adolescencia, para poder aplicar la palabra de Dios, perdonarla, pero por otro lado, como decíamos también, eso no significa que no tomemos medidas para proteger nuestra vida, la vida de nuestra familia. Primer bloque, la violencia. Ojalá que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a estos pequeños anuncios y volvemos con el segundo bloque, la parte 2 de trastornos mentales en la familia. Bendiciones, ya volvemos. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy.
Gloria a Dios. Bendiciones, amigos, hermanos en Cristo. Vamos a estar compartiendo este segundo bloque, un tema tan importante, tan actual también, volviendo al título de nuestro programa, La Biblia Hoy, trastornos mentales en la familia. En el programa anterior, ojalá que usted pueda escucharlo, estuvimos dando los principios básicos de qué son los trastornos mentales, cómo los encaramos o cómo los entendemos, cómo se pueden manifestar. Estuvimos hablando de trastornos mentales graves, estuvimos hablando de trastornos mentales actuales o aquellos que al día de hoy se considera que son los más comunes, como la depresión, como la bipolaridad. Vamos a estar compartiendo esta segunda parte donde principalmente vamos a estar dando pasos prácticos de cómo lidiar con un trastorno mental en la familia, ya sea cercana, ya sea familia extendida. Amén. Y muchas veces como cristianos nos enfrentamos a situaciones de trastornos mentales más aceptados por la sociedad. Dos de ellos los mencionó el pastor, ¿verdad? La bipolaridad o la depresión, pero también hay otros como la amargura, el enojo, la envidia. Llegan a ser, si no se modifican a tiempo, llegan a ser un problema. Van a ir destruyendo la vida espiritual y la relación de las personas. Vamos a estar leyendo primera de Tesalonicenses 5:14. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, es el apóstol Pablo hablando, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Muchas veces nos apresuramos a declarar rápidamente condiciones extremas en alguien que está pasando por una pérdida importante o un estrés relacionado con su salud o familia. La semana pasada, en el programa anterior, habíamos mencionado de que todo ser humano se enfrenta con este tipo de problemas, la amargura, el enojo, la depresión, pero que si llega a extenderse más de lo normal, entonces allí llega a ser un problema. El llamado de atención debe aparecer cuando la persona sufre un caos emocional casi constante, que no puede mantener las relaciones personales ni empleos, que tiene problemas con la ley, con el consumo de drogas o de alcohol. Allí entonces es cuando tenemos que tomar medidas. Amén. Y tantas veces hablamos con mi esposa, lo que vemos a través de la consejería bíblica, ¿verdad? Tanta familia que está luchando al día de hoy con hijos adultos o hijas, ¿verdad? Ya adultas. Lo que está sucediendo, la dinámica de la vida actual. Situaciones donde estos jóvenes o jóvenes adultos ya, personas casi hasta 40 años pudiéramos decir, están pasando por situaciones que a lo mejor usted o yo hace 30, 35 años atrás no las pasábamos. Debemos estar atentos, principalmente lo que dijo Marta al final. Cuando una persona no puede mantener un empleo, cuando una persona no puede, tiene cambios de humor constante, cuando una persona constantemente tiene problemas con la ley, cuando se rebela contra la ley establecida, cuando una persona, ya sea cualquier tipo de adicción, dice yo lo puedo dejar cuando quiero, pero vemos que cada vez se hunde más en eso. Por favor, no importa que sea hijo, nieto, un sobrino, por favor debemos estar atentos. Aunque solo un porcentaje pequeño de trastornos mentales es violento, debemos estar atentos para detectar ese riesgo. Marta va a estar leyendo 1 Samuel 19, 9 y 10. Amén. Y la palabra del Señor dice así: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared, y David huyó y escapó aquella noche.
Amén, amén. Busque ayuda rápidamente, amigo, hermano. Si usted nota que esa persona está no pudiendo controlar su agresión o la violencia. Todo empieza a lo mejor como algo, ¿verdad? Tipo, inclusive a lo mejor como chiste, esos golpes en la mesa, pueden ser palabras agresivas, esas puertas que se cierran más fuerte de lo normal, el arrojar objetos, aunque fuera, no, pero le tiró solamente una almohada al hermano o a la hermana o al nieto, ¿verdad? O el joven solamente es la primera vez que insulta al abuelo o a la abuela. Tengamos, por favor, control, hermanos, de eso. Busquemos ayuda rápidamente si usted ve que hay una conducta de violencia que está empezando a incrementarse. Ante una situación que se escapa de control, por favor, llame inmediatamente a la policía, al 911, llame a su pastor, busque cualquier líder espiritual que esté capacitado mental y espiritualmente para dar una primera asistencia a la familia. Por supuesto, si ha habido golpes, agresiones o armas de fuego involucrados, inmediatamente llame a las autoridades locales. Si ha habido agresión física, como dijimos, o aunque hubiera habido un intento de agresión física, no se arriesgue a que a lo mejor en 3 horas, lo que no pasó ahora en 3 horas pueda terminar con un golpe mal dado o una llegada al hospital por una agresión. Llame inmediatamente a las autoridades policiales. Los paramédicos, los bomberos y la policía están entrenados para evaluar la situación y decidir cuál es el mejor paso a seguir. Amén. Y vamos a ir ahora a nombrar unos pasos prácticos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos llegar a hacer? Hablando, ¿verdad?, en la iglesia, si la persona no es cristiana, ayúdelo o ayúdela a entender la necesidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. En muchos casos hemos visto que después de recibir a Cristo, el Espíritu Santo produce cambios grandes en la persona. Recordemos, ¿verdad?, lo que dice Juan 10:10. Y dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por supuesto, el Señor Jesucristo hablando. Amén. Y por medio de esta escritura podemos ver que cuando uno le da entrada al Señor, el Señor puede traer restauración a todo lo que el enemigo trató de destruir. Amén. Y no es solamente que nosotros lo decimos en teoría, a través de la consejería bíblica hemos visto tanta transformación en pocas semanas muchas veces, de personas que el solo hecho de recibir a Cristo como Señor, comienzan a entender la palabra, comienzan a recibir consejería con su esposo, su esposa o con la familia. La persona ahora empieza a entender lo que la palabra de Dios quiere hacer en su vida para vivir una vida en abundancia, como estuvimos leyendo. Vamos ahora al consejo si la persona es cristiana. Por supuesto, busque ayuda primero en la iglesia local, a través del pastor, algún líder con discernimiento. Ese discernimiento tiene que ser espiritual. De alguna manera, busque ayuda espiritual en una persona que usted se da cuenta que el Señor le puede llegar a manifestar a través de orar con usted o a través de la consejería bíblica, que el Señor a esa persona le pueda mostrar o le pueda hacer sentir esa empatía que necesitamos sentir por el que está sufriendo un trastorno mental o alguien de la familia que lo esté sufriendo. ¿Verdad? Muchas veces, lamentablemente, en nuestras iglesias escuchamos y decimos, hermano, hermana, qué bueno, mire, vamos a orar y vamos a dejarlo en las manos del Señor. Y sí, el Señor puede hacer cualquier milagro, pero nosotros a través de la experiencia hemos visto que lo mejor es dar un seguimiento a lo que está sucediendo, tal vez visitar la familia, visitar al matrimonio, hablar con la persona que a lo mejor está teniendo arranques de violencia o está sufriendo depresión o angustia o está sufriendo bipolaridad.
La oración personal y grupal, por supuesto, la visita en el hogar, la unción con aceite. Llegado a un caso extremo, aunque la persona sea cristiana, puede haber espíritus inmundos involucrados que estén a lo mejor oprimiendo el alma de la persona, su intelecto, su voluntad, su conciencia, de tal manera de que a lo mejor la persona está no pudiendo lidiar solo o sola con esa realidad espiritual que la rodea. Siempre busque apoyo en el grupo espiritual, por supuesto, la familia de la iglesia, su pastor, su líder. El espíritu del creyente ha sido sellado eternamente para Cristo, pero el mundo espiritual de maldad, demonios, espíritus inmundos, pueden todavía interferir con las decisiones y actitudes de la persona si hay puertas abiertas de pecado. ¿Se acuerda cuando el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, declara que tenemos 3 enemigos muy grandes? El mundo, la carne y el mundo de maldad, el mismo Satanás. Se debe confesar los pecados, debemos cambiar de dirección y debemos creer por fe que Cristo nos ha redimido de la autoridad del pecado. Muchas veces también tratamos, ¿verdad?, con situaciones donde hay personas que juzgan. ¿Cómo tal persona, tantos años de cristiano y puede estar pasando por esta situación? ¿Cómo puede estar por depresión? Pensemos, hermanos líderes, hermanas, que hay veces que provocamos más dolor en la persona que viene en confidencia a decirnos lo que está sintiendo. Hay veces que prejuzgamos, hay veces que nos ponemos igual o más religiosos que los fariseos, como si nosotros no tuviéramos fallas o no tuviéramos otras áreas de nuestra vida que tenemos problemas. Yo quería pedirle a mi esposa si puede leer Romanos 6, 10 y 11. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Y vamos a seguir ahí con el punto 3, en cuanto a cómo podemos realizar un paso práctico de ayuda al que está sufriendo. Amén. El paso número 3, busquemos ayuda profesional. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué pasa? Hablemos con un profesional. Si nuestro ser querido, como hablábamos anteriormente, amenaza con ponerse violento, provoca penurias económicas, consume drogas, consume alcohol, participa en actos peligrosos o destructivos, o si desaparece sin dar explicaciones. Cuando todo eso pasa, tiene que una luz roja prenderse. Hay algo que está mal. Otra cosa, conectémonos con grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son de mucha ayuda. Y si son grupos cristianos, mucho mejor. La familia de Dios tiene que estar para ayudar a sanar y a restaurar a aquellos que están quebrados. Yo le voy a pedir al pastor si por favor puede leer Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amén. Y dice la palabra de Dios: yo pues, el apóstol Pablo por supuesto, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y esto nos lleva un poquito al último punto práctico, cuando encontramos o estamos sintiendo que hay un trastorno mental que se está incrementando en la familia. El último punto es: busquemos la paz. Ahí en Juan 14:27, el Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Oremos y pidámosle al Señor Jesucristo que podamos disfrutar de esa paz. Por eso es tan importante, amigo, amiga, si usted está escuchando esto que estamos compartiendo, es tan importante que reciba primero a Cristo como Señor y Salvador. Una religión no me da paz, un dogma no me da paz. La filosofía, la nueva era, el budismo no me da la paz, es una paz ficticia. El único que dijo, la paz verdadera yo la doy, fue y es y será el Señor Jesucristo. Él lo ha prometido y como Hijo de Dios, Él no puede mentir. No discutamos o nos enojemos con aquellos que sufren un trastorno mental. Hay veces que como padres también, ¿verdad? Para motivar a los muchachos, las muchachas, o a un nieto que está pasando a lo mejor por una depresión, por una bipolaridad, por una conducta difícil, hay veces que el deseo de ayudar nos motiva a querer aparentar que las cosas son mucho más fáciles de solucionar de lo que realmente son. No nos enojemos. ¿Por qué? Porque casi siempre la persona que está con un trastorno mental es la primera que en realidad quiere encontrar una solución a su trastorno. Pero muchas veces el dolor, el miedo, muchas veces el aislarse son demasiado fuertes para poder actuar por ellos mismos. Como hablamos con el primer bloque en cuanto a la violencia, actuemos con amor, que el Señor nos dé sabiduría para tratar con los trastornos mentales. No juzguemos, no prejuzguemos, tomemos en realidad las palabras del Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Soportémonos, exhortémonos unos a otros en el amor de Cristo. Y por supuesto, pidámosle al Señor que nos dé esa paz, que nos vaya a llevar también a aplicar con sabiduría la palabra de Dios por la situación que estamos, o en la situación por la que estamos pasando. Volvemos con el tercer bloque, si el Señor lo permite, después de este minuto de anuncios. Bendiciones, nos encontramos de vuelta. Regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Gracias por recibir la palabra de Dios, gracias por acompañarnos en este tiempo de hermandad en Cristo, compartiendo la palabra de Dios. Vamos al tercer bloque, algo tan lindo en cuanto a las doctrinas, y verdad, el cristiano deben tener que apasionarle todo lo que sean las doctrinas de la palabra de Dios, pero personalmente, junto con mi esposa, hay algunas doctrinas que nos gustan tanto, nos gusta compartir, nos gusta volver a releer. Vamos a estar hablando un poquito hoy de lo que es el trabajo del Hijo de Dios. Y ahí aplicamos también el título un poco del programa, La Biblia Hoy. Hay tanta desinformación, hay tanta ignorancia muchas veces, hay tanta confusión. Escuchamos muchas veces
cualquier tipo de comentario, ya sea de religiones, de sectas, de dogmas. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? ¿Qué hizo el Hijo de Dios en la cruz? Hay veces que escuchamos palabras como expiación, propiciación, reconciliación, redención, justificación. Y hay veces que si no nos involucramos un poquitito en ir un poquito profundo en la palabra de Dios, podemos llegar a confundirnos y es más fácil que nos puedan confundir. Así que vamos a estar ahí compartiendo lo primero, ¿qué significa expiación? La palabra expiación. Expiación significa cubrir en hebreo y simboliza la acción a través de la cual el pecado es cubierto delante de Dios para evitar que provoque su ira. ¿Dónde vemos la primera manifestación de la expiación? Ahí en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13, ¿se acuerdan? Antes que el pueblo de Dios saliera, ¿verdad?, del tiempo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ellos cada año debían celebrar lo que era la Pascua. En el tiempo o la noche que ellos celebraron esa Pascua y después fueron rescatados por Jehová para salir de Egipto, ahí en el 12:13 Moisés recuerda lo que se les dijo. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el Antiguo Testamento Dios mostraba su misericordia después que su pueblo siguiera numerosos rituales de sacrificio. Había ofrendas de paz, usted lo puede leer en el libro de Levítico. Había ofrendas de holocausto, también en Levítico 1, Levítico 3. Había ofrendas por el pecado, Levítico 4. Había ofrendas por la culpa, Levítico capítulo 5. Encontramos también un día anual de sacrificio en el libro de Levítico capítulo 16 del 1 al 10. ¿Cuál era siempre la idea? Era que una criatura inocente muriera con el objeto de cubrir la culpa, el pecado del transgresor. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, si usted nos quiere acompañar. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa expiar el pecado entonces? Significa cargar con él, significa quitarlo del corazón del transgresor, quien queda de esa manera entonces justificado de toda injusticia delante de un Dios justo y santo. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 5:21 relacionado con el trabajo del Señor Jesucristo. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y vamos a leer primera de Pedro 2:24. Amén. 2:24 dice así: vosotros veis pues. Primera de Pedro 2:24. Amén. Si usted lo quiere anotar, primera de Pedro 2:24, dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo como primer medida? Entonces expió nuestro pecado a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Ese pecado no es como en el Antiguo Testamento, que la sangre del animal cubría por un tiempo el pecado del agresor, sino que en Cristo Jesús se ha hecho, en aquel que lo ha recibido como Señor y Salvador, la expiación. La sangre de Cristo le ha dado justicia delante del Padre para siempre. Amén. En la cruz, Cristo calmó la ira de Dios que se cierne sobre el pecador al ofrecerse a sí mismo para pagar el precio del pecado. De esa manera, Dios ahora está satisfecho con la deuda pagada por Cristo y somos perdonados de nuestros Amén. pecados. Él es la única manera de acercarnos a un Dios santo
y perfecto. Amén. Y vamos a estar leyendo Hebreos 10, 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos visto lo que es la expiación. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando expió nuestros pecados? Vamos a ver ahora qué es la propiciación. Ok, la propiciación enfatiza la paz que ahora existe entre el hombre pecador y la ira de Dios. El sacrificio de la propiciación acerca al hombre a Dios. Significa apaciguar la justicia o la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. Solo Jesucristo pudo expiar el pecado del hombre. Amén. Y ahí leemos en Romanos 3:25, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hablamos de expiación, hablamos de propiciación, vamos a hablar de reconciliación. La expiación y la propiciación se relacionan directamente con la reconciliación, que ahora cada hombre, cada mujer, cada joven que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene. Esa reconciliación es solo a través de la cruz de Cristo. Solo un Dios santo puede reconciliarse con la creación pecadora. El justo, el perfecto, el Hijo de Dios, Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre en pago por el pecado, ahora sobre cada uno de aquellos que lo recibe como Señor, ha expiado esos pecados. Ahora la persona es propicia su presencia delante del Padre por la obra de Cristo y se ha producido lo que es la reconciliación. Fíjese lo que dice Romanos 5, del 9 al 11. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, amén. Es importante reconocer también, hermanos, que Dios mismo es el autor de la redención del hombre y lo hace a través de la gracia y su infinito amor. Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, abre las puertas para la salvación, que involucra, como dijimos, expiación por el pecado, propiciación, reconciliación con un Dios santo, que si no es a través de la sangre de Cristo Jesús, sería imposible hacerlo. Fíjese lo que dice Primera de Juan 5:12. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, amén. Expiación, propiciación, reconciliación. ¿Qué nos dice la palabra de lo que significa ahora la redención? Amén. Redención, redimir significa pagar el rescate por un esclavo y sacarlo del mercado de esclavitud. La palabra en griego es exagorasen. Significa literalmente liberar un esclavo de tal forma que nunca más pueda ser puesto en el mercado de esclavitud. Y Amén. vamos a ver lo que dice Gálatas 3:13. Y dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Vamos a ver ahora que la justificación es un estado de aceptación delante de Dios
al cual entramos por fe. Esta aceptación es un don gratuito de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:8. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por su gracia, por su favor inmerecido, Dios coloca al pecador en una posición de hombre justo, a aquel hombre o mujer que acepta al justo de Dios, Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y qué bonito, ¿verdad? Ir entendiendo de manera profunda todo esto. Hermano, hermana en Cristo, hay veces que se nos pregunta. ¿Se acuerda cuando ahí en la carta de Pedro, el apóstol nos dice que estemos preparados para dar respuesta de manera calmada, tranquila, pero que sepamos cómo estamos defendiendo la fe, qué significa ser salvos en Cristo? Es tan importante poder explicar, aunque sea de manera simple, todo lo que estamos compartiendo ahora. Estamos en un tiempo final, estamos en la iglesia de la Odisea, estamos en un tiempo donde mucho creyente lo único que hace es ir a recibir la palabra 40 minutos por semana, no busca la palabra de Dios, no investiga, no busca un libro de texto. Fíjese que hemos hablado de todo lo que ha hecho, y es solamente una pequeña parte de lo que ha hecho el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ahora, hemos hablado de expiación, de propiciación, reconciliación, redención. El último punto que Marta compartió, hemos sido justificados. Ahora somos justos delante del Padre todos aquellos que hemos de corazón recibido a Cristo como Señor y Salvador, como único y suficiente Salvador. Y vamos a hablar, por supuesto, terminando este bloque, en cuanto al trabajo del Hijo de Dios. Vamos a terminar con lo más precioso que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Específicamente, fue la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección lo que logró nuestra salvación. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvados primero por la fe. Luego oímos el Evangelio, las nuevas sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso tiene que llegar primero al corazón de la persona que nos pregunta por qué no tenemos nosotros una religión, sino una relación con Dios. Fíjese lo que dice Efesios 1:13. Le voy a pedir a mi esposa si lo puede leer. 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Después debemos creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Debemos creer las doctrinas básicas, que vino de un nacimiento virginal de María, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Todo eso debe estar incluido en que podamos explicarlo, que podamos defender por qué nosotros creemos por fe que somos salvos, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Incluye también el arrepentimiento. No puede haber salvación o sello del Espíritu Santo en la persona si no se arrepiente de sus pecados. Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un cambio de camino. Por lo menos en áreas importantes de la vida de la persona que está en un pecado profundo. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de pensamiento y cómo encaramos el pecado. Entendemos a Cristo ahora de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Él nos expió, porque ahora somos propicios delante del Padre a través de Él, porque nos ha reconciliado a través de la cruz, porque nos ha redimido. Nos ha liberado de tal forma del mercado de esclavitud que ya nunca podemos
nosotros, en teoría, no debiéramos nunca volver a la esclavitud del pecado. Nos ha justificado delante del Padre, ahora somos declarados justos por la muerte y la resurrección del justo de Dios, Jesucristo. ¿Cómo pudiéramos terminar definiendo la doctrina cristiana de la salvación? Pudiéramos decirlo de esta manera: es la eterna liberación espiritual que Dios concede solo a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. La salvación únicamente se obtiene a través del Hijo de Dios. Ahí el Señor en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y ya estamos cerrando este programa. Amigo, amiga, tú que has escuchado la palabra de Dios, tú que a lo mejor has escuchado desde una posición un poquito alejada o para ver qué hablan estas personas que se llaman cristianas, yo sé que la palabra de Dios ha tocado tu vida. Y en este momento yo quiero pedirte, en el nombre del Señor, que consideres el recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. El Señor te promete la vida eterna, el perdón de pecados. Te promete, como hablamos en uno de los bloques, esa paz que nadie te va a poder dar, sino solamente la presencia del Espíritu Santo en tu espíritu. Eso solamente se logra confesándolo como Señor y Salvador. La religión no te va a dar esa paz. El budismo no te va a dar esa paz. Tu propio yo, tus propias emociones, lo que te gusta hacer, todo lo que nos rodea, que no es de Cristo, no nos da esa paz que a lo mejor estás buscando. ¿Te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador en este momento? No debes pagar nada. No tienes que hacer ninguna o tomar ninguna actitud, ni tienes que cambiar tu vida como si fueras un robot. El Señor lo único que quiere es entrar a tu vida a través de su Espíritu Santo y cambiar de alguna manera todo lo que te está rodeando para bien. Si quisieras hacer esa oración de fe, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, si quisieras, por favor, repetir después de mí: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, como mi único y suficiente Salvador. Te suplico que tu Espíritu Santo selle mi espíritu, que yo pueda entender la verdad de la palabra de Dios. Te suplico, Señor, que me guíes a una iglesia cristiana evangélica, donde pueda rodearme de una comunidad de fe cristiana que me ayude a crecer en este caminar. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados, que según tu palabra yo recibo en este momento, a través de mi único y suficiente Salvador, Jesucristo de Nazaret, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración de fe, hermano, hermana, ahora en Cristo, compra una Biblia, busca la palabra de Dios, busca un lugar donde congregarte, busca un grupo cristiano, bíblico, ¿verdad? Que el Señor te dé discernimiento para ver dónde buscas ayuda o dónde te quieres congregar, pero que sea la palabra de Dios lo que guía esa congregación, ese liderazgo, que sea la palabra de Dios que se predica cada día domingo al lugar que tú busques. Le damos gracias al Señor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, por otro programa más que nos ha permitido compartir la bendita palabra de Dios. Nos despedimos junto con mi esposa Marta. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos podemos desconectar de nuestra computadora. Este ha sido tu programa de las redes sociales, hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558, o puedes visitarnos en el 1555